relación, como decíamos, a el discurso que nuestro hermano Jesús García, de la Congregación Salva de la Ciudad de México, nos va a disertar. El título del discurso es: demostremos gratitud por lo que Dios y Cristo han hecho por nosotros. Lo escuchamos acá. Gracias, hermano. Al 28 de febrero de 2021, más de 2.5 millones de personas habían fallecido a nivel mundial a causa de esta pandemia. ¿Ha perdido usted recientemente a un familiar o amigo a causa de esta pandemia? ¿Estamos condenados a dejar de existir para siempre? Queridos amigos, familiares que hoy nos acompañan, les tenemos una excelente noticia. Podremos ver nuevamente a nuestros seres queridos que hoy se han dormido en la muerte, en un paraíso, viviendo para siempre aquí en la tierra cuando Dios haga todo nuevo. Pero, ¿cómo serán posibles estos maravillosos hechos? Es gracias al sacrificio redentor que Jehová Dios proporcionó cuando su Hijo dio la vida por nosotros. Por ello es que comprendemos que esta ocasión es muy especial para cada uno de nosotros, porque hemos venido a demostrar que agradecemos el amor que nos ha mostrado Jehová y Jesucristo. Este mismo día, hace casi 2000 años, Jesús entregó su vida para darnos la oportunidad de tener vida eterna. Y Jesús mandó a sus discípulos que recordaran esta demostración de amor con una ceremonia sencilla que tiene lugar una vez al año. Así es que, obedeciendo este mandamiento, millones de personas en todo el mundo celebramos la Cena del Señor hoy. Y en esta ocasión, con mucho esfuerzo y sin precedentes, debido a que pues estamos reunidos virtualmente, debido a las condiciones que imperan a nivel mundial. Así es que cada uno de nosotros sabe del esfuerzo que ha hecho en este momento. Pero asimismo, hay países en donde aparte hay proscripción. Así es que en los siguientes meses seguramente nos llegarán muchas experiencias sobre aquellos de nuestros hermanos y el esfuerzo que hicieron por llevar a cabo esta ocasión tan especial. Pero pese a las inclemencias del tiempo y a cualquier situación, el año pasado se reunieron en todo el mundo 17.844.773 personas para celebrar la Cena del Señor. Referente a esta consideración, vamos a contestar 4 preguntas vitales. La primera de ellas es: ¿cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? Explicaremos detalladamente el proceso por el cual se libera la humanidad y se le da la oportunidad de vivir para siempre. Una segunda pregunta que vamos a considerar es: ¿quiénes se benefician del sacrificio de Jesús? Pregunta 3. ¿Quiénes deben comer y beber del vino literalmente en la Cena del Señor? Y última pregunta: aparte de asistir a esta reunión, ¿qué más podemos hacer para demostrar que estamos agradecidos? En varias de estas preguntas tendremos que remitirnos a los idiomas originales bíblicos para una mayor comprensión. Así es que vayamos a la primera pregunta: ¿cómo nos da la oportunidad de vivir para siempre la muerte de Jesús? Bueno, tendremos que remontarnos mucho tiempo atrás, cuando vivió aquí sobre la tierra el primer hombre llamado Adán, junto con Eva. Fíjense ustedes que ellos tuvieron la oportunidad de vivir para siempre, pero cuando desobedecieron,
perdieron esa perspectiva de vivir eternamente. Ahora bien, Dios no aniquiló de manera inmediata a estos desobedientes, sino que les permitió tener prole, tener hijos. Sin embargo, sus descendientes, que somos todos los que estamos aquí ahora y han vivido a través del tiempo, heredaron la misma sentencia de muerte. Vayamos a lo que escribió el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Mire, no cierre su Biblia de esta carta del apóstol Pablo, o San Pablo, como es conocida quizás por algunos que en esta noche, ¿verdad?, nos acompañan. Romanos, capítulo 5, versículo 12, en donde leemos: Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Para ilustrarlo de una manera muy sencilla, esto es como cuando nosotros introducimos una memoria USB de almacenamiento masivo en un ordenador que está infectado. ¿Ha experimentado esa desagradable experiencia? Bueno, cuando usted introduce esa USB en otros ordenadores, sucede que en esos otros ordenadores vulnerables se hace una copia a la calca de ese virus. ¿No es así? Pues es precisamente lo que nos transmitió nuestro Padre, por decirlo así. En nuestros genes llevamos una copia a la calca del pecado que Él nos heredó, como consecuencia de la imperfección y a su vez de la enfermedad y la muerte. Tal como una computadora puede dejar de funcionar si está infectada y finalmente dejar de funcionar totalmente. Pero surge aquí una pregunta: ¿y los descendientes de Adán que amaran la justicia podrían ser rescatados algún día de la terrible situación que habían heredado? Claro que sí, solamente que se requería un proceso de restauración de la humanidad. ¿Y qué es lo que hace posible o ejecutable este proceso de rescate? Es gracias a las dos mayores muestras de amor. Primeramente, porque Jehová estuvo dispuesto a enviar a la tierra a su Hijo primogénito Jesús, como un hombre perfecto. Y segundo, porque Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por todos nosotros, de tal forma que lo que entregó Jesús era equivalente a lo que Dios había perdido: una vida humana perfecta. Pero ¿por qué era necesario este procedimiento? Bueno, noten, en su justo y perfecto proceder, Dios mismo se sujeta a sus propias leyes que ha legislado. ¿Y qué era lo que estipulaba la ley divina? Hemos leído en alguna ocasión que decía: alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así es que, si Adán había llevado a sus descendientes por el camino que va a la destrucción, Jesús, con su obediencia perfecta, en su vida perfecta hasta morir, nos había rescatado de la muerte. Veamos nuevamente lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, pero ahora el versículo 19, por favor, en donde leemos así: Porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegaron a ser justos por la obediencia de una sola persona. ¿Por qué tenía que morir entonces así Jesús? Aparte de la ley de equivalencia que estamos explicando en este momento, la ley de equivalencia de Dios. Bueno, porque de esa manera proporcionó una total cadena de salvación para nosotros y para poder vivir eternamente. Entonces, en este procedimiento o cadena de salvación hay implícito un rescate. Fíjese,
Vamos a estudiar un poquito esta palabra. Esta expresión traduce una palabra griega que aparece en las Escrituras, en la Sagrada Biblia, de forma extendida. Esa expresión es antilutron y hace énfasis en un sacrificio equivalente o sustituto. Por lo tanto, si en el pecado se había arruinado la vida perfecta de Adán, otra vida humana perfecta, que en este caso fue la de Jesús, debería ser ofrecida para reparar el daño. Ahora bien, este sacrificio hizo posible un procedimiento que es la redención. Allí en el Salmo 19:14 leemos que Jehová es nuestro redentor. Y esta expresión básicamente significa pagar por lo que está enajenado. En una figura más entendible es lo que está empeñado o hipotecado. Para ilustrar, imagínese que usted tiene casi todos sus bienes empeñados en una gran deuda o que su casa ha sido hipotecada. Sin embargo, alguien muy pudiente y de manera muy generosa asume o adopta el total de sus deudas, sacándolo del estado de quebranto insalvable en el que se encontraba. Es precisamente lo que hizo el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús pagó esa deuda tan enorme que nos heredó nuestro primer padre llamado Adán. Ahora, pagada esa deuda, se produce una expiación. Fíjense ustedes que ahí en la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24, se menciona el tiempo en que Jehová haría expiación por el error. Y la obra de consulta Perspicacia para comprender las Escrituras, editado por los Testigos de Jehová, menciona que la palabra hebrea para expiar es kafar, y que probablemente significa borrar o destruir los pecados. Así es que ya decíamos, es como si usted debiera a alguna entidad financiera una deuda estratosférica, que de pronto, aplicado un rescate y pagada, desaparece al instante. Eso es lo que produce el sacrificio de Jesús. Esto, a su vez, va a traer como resultado algo muy necesario para la salvación y la vida eterna, que es la propiciación. Fíjense ustedes que la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice que Jehová envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio, o como dice la Nueva Traducción del Nuevo Mundo, la edición revisada de 2019, como un sacrificio de reconciliación. ¿Pero reconciliación de qué? La carta de Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 2, versículo 3, pone de manifiesto que todos nosotros éramos hijos de la ira sin esta propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Un diccionario teológico dice que la propiciación significa el alejamiento de la ira por una ofrenda, que en este caso es el sacrificio de Jesús. Es decir, en Jehová se produce un cambio de ira por uno de aprobación hacia nosotros. Gracias a ese sacrificio, gracias a que se paga la deuda, gracias a que se borran nuestros pecados. Pero, entrando más en materia, en lo que nos va a ocupar esta noche, en el caso de ciertos seres humanos que son adoptados como hijos de Dios, reciben especialmente un plus con un propósito bien definido en este proceso de salvación que estamos describiendo y que vamos a ver más adelante. Pero por ahora meditemos. Este sacrificio que Jehová ejecutó realmente fue algo muy caro para Dios, porque nos dio a su primer hijo, al único hecho directamente por Él, pero además Él tuvo que sufrir inmensamente. Por ejemplo, recuerde que cuando Jesús fue flagelado, recuerde cómo eran las flagelaciones romanas. Eran consideradas por ser terriblemente brutales,
con sus látigos llenos de huesitos filosos. Y fíjense lo que han dicho los historiadores al respecto. La espalda de quienes sufrían este tipo de castigo quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. ¿Y qué hay de cuando Jesús fue clavado en el madero? Imagínense el inmenso dolor cuando esos clavos grandes atravesaron sus manos y sus pies. ¿Se han pegado ustedes en esta parte del codo? Bueno, fíjense que en esta parte, por este huesito de aquí, pasa un nervio que se llama el nervio cúbito. Qué fuerte dolor se siente, ¿no?, cuando se pega uno ahí. Ahora imagínense unas pinzas y empezar a triturar ese nervio hasta deshacer. Algo muy parecido, pero más, es lo que tuvo que soportar Jesús cuando introdujeron esos clavos. Así es que, ¿no estamos muy agradecidos de que Jesús ocupara nuestro lugar para que pudiéramos obtener la vida eterna? Desde luego que sí, ¿verdad? Pero ahora tenemos que definir en dónde será esa vida que hace posible el sacrificio de Jesús. ¿En el cielo o en la tierra? ¿Quiénes se beneficiarán del sacrificio de Jesús? Pregunta 2. Bien, pues la Biblia enseña que los seres humanos fieles pueden tener dos tipos de esperanza. Un número limitado de ellos vivirá para siempre en el cielo, pero la gran mayoría vivirá para siempre o viviremos para siempre aquí en la tierra en un paraíso, tal como Dios quería que fuera cuando puso al primer humano aquí. Él no quería que muriera, quería que ese hombre viviera para siempre. Ahora bien, Apocalipsis 14:1 que vamos a leer nos aclara ¿cuántas personas vivirán en el cielo? Mire, acompáñeme a la lectura de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis 14:1, por favor, en donde leemos. Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000. Así es. Pero, ¿cómo es posible que humanos pecadores puedan ir al cielo? En el caso de los que son adoptados como hijos de Dios, con todo ese sacrificio y lo que implica, como ya hemos estado explicando, Romanos capítulo 5, versículo 1, nos muestra que reciben un plus con un propósito bien definido en este proceso. Porque ahí se dice que estos seres humanos que van al cielo son justificados o declarados justos. Y fíjese lo que esto implica. La justificación, según una enciclopedia, abarca mucho más que el perdón del pecado y la eliminación de la condena. En el acto de la justificación, Dios coloca al hombre pecador en la posición de hombre justo. Y vamos a ilustrarlo de la siguiente manera para ver lo que esto significa. En algunos países, por ejemplo, el gobernador de un estado puede conmutar la pena de un criminal, pero no lo puede devolver a su posición de uno que jamás ha quebrantado las leyes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en México se dice que tal persona ha quedado marcada con antecedentes penales. Y probablemente en Argentina sea algo parecido. Pero Dios puede hacer ambas cosas en el caso de estos seres humanos que van al cielo. Puede borrar su pasado, es decir, sus pecados y ofensas, y luego tratar a tales personas como si no hubieran cometido un pecado en su vida. Todo este proceso es necesario para que ellos vayan al cielo, reinen con Cristo y sean también sumos sacerdotes, y sean sacerdotes. ¿Por qué? Porque en el cielo no puede haber ningún atisbo de pecado, ni ningún antecedente de pecaminosidad. Pero la inmensa mayoría de los que asistimos a la cena del Señor
no esperamos vivir en el cielo, sino que esperamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para los seres humanos cuando la tierra sea convertida en un paraíso. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos abrió una puerta, una ventana muy grande para que nosotros pudiéramos ver lo que será ese nuevo mundo, porque Él curó enfermos y resucitó muertos. Así es que si tenemos una firme esperanza en esa promesa y en su sacrificio, creemos, podemos imaginarnos allí en ese nuevo mundo. Mire, vaya a Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Isaías capítulo 65, versículo 17, en donde leemos: porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas pasadas serán olvidadas. Así es que Dios quiere que estemos allí, usted y yo. Cada uno de nosotros puede decidir si formará parte de la familia siervos de Dios o no. Lo que no podemos elegir es en dónde vamos a servir, si en el cielo o en la tierra. ¿Por qué no? Porque para ello, un ser humano que va al cielo, fíjese bien lo que voy a decir, tiene que nacer de nuevo. Así es que nosotros no podemos decidir si nos corresponde nacer de nuevo. Pero ¿usted había escuchado esa expresión? Bueno, pues esta noche no somos los únicos que nos hemos encontrado ante esta sorprendente y extraña perspectiva, pero que es fundamental para nuestra salvación y para la vida eterna. Para comprender mejor esto que es nacer de nuevo, imagínese la escena. Vamos a remontarnos al año 30, era común, una noche probablemente de primavera, muy probablemente allá en Jerusalén, un maestro de la ley, que es un discípulo secreto de Jesús, acude con él para tener una charla, ¿verdad? Vamos a verlo ahí en nuestras pantallas, si es posible, si pueden correr esa imagen, donde está Jesús hablando con Nicodemo. Y ahí, bueno, pues Jesús le va a transmitir a Nicodemo una enseñanza trascendental que nos ilumina sobre cómo un grupo de humanos servirán en un plano físico como seres espirituales. Pero vamos a adentrarnos en esa charla. Mire, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 4. Juan, capítulo 3, versículo 2 al 4. ¿Qué es esto? Y ahí leemos lo siguiente: él, Nicodemo, fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: de verdad te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede alguien nacer cuando es viejo? No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Bueno, aquí, hermanos, lo que estamos leyendo es una explicación que Jesús le da a Nicodemo, pero Nicodemo entiende en sentido terrenal, porque evidentemente él no había conocido más que el nacimiento que proviene de hombre y mujer, es decir, de Adán y Eva, pero no conocía el nacimiento que proviene del Espíritu de Dios y de su Espíritu. Así que prosigamos en la charla que tuvieron.
Ahora en los versículos 6, 7 y 8. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y aunque lo puedes oír, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Así es que Jesús aquí le dijo a Nicodemo algo así. Puede que no entiendas cómo y por qué sopla el viento, pero puedes sentir sus efectos porque están a la vista. Y prosiguió. El Espíritu es exactamente lo mismo. Puede que no sepas cómo obra ese Espíritu de Dios, pero puedes ver sus efectos. ¿Cuáles son esos efectos? En este caso, para nacer de nuevo y ser engendrados como hijos de Dios, como vamos a ahondar más adelante. Pero aclaremos primeramente por qué es necesario este proceso en sentido espiritual para que estos seres humanos puedan ir al cielo como humanos justos y sin pecado. Bueno, pues como ya hemos mencionado, al pasar por este proceso al cual Dios los somete, hace posible que estos humanos tengan acceso a la mismísima presencia de Jehová. Pero es únicamente Jehová quien decide el mejor lugar para que cada uno le sirva. Y luego entonces vamos a contestar la pregunta 3. ¿Quiénes deben comer del pan y beber del vino? Primeramente tenemos que aclarar que este sacrificio nos beneficia a todos, pero los que esperan vivir en la tierra no comen del pan ni beben del vino. ¿Por qué no? Porque Jesús instituyó la conmemoración de su muerte únicamente con aquellos con quienes hizo un pacto para un reino celestial, cuyo número ya leímos se limita a 144,000. Así es que hasta aquí vamos a atar algunos cabos. Ya explicamos hace unos momentos que un grupo de humanos que son bautizados en agua son declarados justos y entonces son engendrados como hijos de Dios para nacer de nuevo e ir al cielo. Pero ahora cabría hacer la aclaración ¿por qué y para qué? Bueno, tenemos que explicar que cuando Dios estableció al Israel literal como nación, la nación judía que todos conocemos, que proviene de ese Israel, a sus antepasados Dios les mencionó que ellos se constituirían en una nación de reyes y sacerdotes para reinar en el cielo, y que a través de ellos todas las naciones se bendecirían. Hizo un pacto con ellos, por decirlo así, pero si le obedecían sin reservas podrían ser reyes y sacerdotes. Pero la realidad es que se hicieron infieles como nación, mataron incluso al Hijo de Dios cuando lo envió, y así perdieron esa oportunidad. Ahora tendrían que ser sustituidos, mas no el propósito de Dios. Ahora Dios hizo un nuevo pacto que introducía este nuevo Israel, pero ya no literal, sino que ahora formado por gente de muchas nacionalidades. Y ese pacto nuevo que hizo entraría en vigor precisamente cuando Jesús sacrificó su vida y derramó su sangre. Así es que imagínese lo que eso significaría, que seres humanos podrían ir al cielo, sí, para que entonces como seres espirituales gobiernen con Cristo y aboguen por nosotros. Porque al haber sido ellos humanos imperfectos, pueden comprender perfectamente el dolor de la muerte y la enfermedad y el efecto del pecado. Este es exactamente el maravilloso propósito bien definido por el que Dios lleva a 144,000 de entre la humanidad para reinar con Cristo en el cielo.
esta noche ellos deben comer del pan y beber del vino. Únicamente las pocas personas que quedan de este grupo que están sobre la tierra y que abrigan la esperanza de ir al cielo para reinar con Cristo. Pero entonces aquí tenemos que hacer una pregunta interesante a este respecto. ¿Cómo sabe una persona si ha sido elegida por Dios para vivir en el cielo? Bueno, pues con su Espíritu Santo Dios hace que esa persona sepa con seguridad que ha sido elegida. Mire, leamos acerca de esto en la carta de Pablo una vez más a los Romanos, capítulo 8, versículo 15 y 16. Y ahí leemos lo siguiente: porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos, el espíritu que nos motiva a exclamar: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un comentario bíblico expresa sobre esta palabra que acabamos de leer de clamar o exclamar. Fíjese usted que esa expresión griega por lo general significa gritos que expresan profunda emoción. Es decir, ellos tienen un sentimiento muy emotivo hacia Dios, una afiliación muy íntima. Pero también la repetición Abba, muy probablemente una expresión aramea, y Padre, puede en este caso indicar la intensidad de ese sentimiento de afiliación. Pero el versículo 16 también dice que ellos reciben el testimonio del Espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Quiere decir que oyen una voz o tienen alguna visión? Note cómo la Atalaya, que es una publicación editada por los Testigos de Jehová, lo ha explicado de manera acertada. Voy a citar de la Atalaya 15 de febrero de 1998, en las páginas 14 y 15, en donde leemos sobre cómo les da testimonio a estos cristianos. Los impele a responder de manera personal a lo que la palabra de Dios expresa sobre la esperanza celestial. Por ejemplo, cuando leen lo que las Escrituras dicen sobre los hijos espirituales de Jehová, reconocen espontáneamente que tales palabras van dirigidas a ellos. Así es que podemos hacer un resumen. Dios engendra a estos seres humanos con esa convicción filial e íntima y el genuino e intenso deseo de ir al cielo. Y después esa inclinación o espíritu de ellos es confirmado y alimentado por el testimonio del Espíritu de Dios a través de su misma palabra, que es la Biblia. De tal modo que los ungidos con Espíritu Santo no necesitan que nadie más les confirme cuál es su esperanza. Ellos saben con toda certeza que son una nueva creación, con todo el conocimiento exacto y sin ninguna duda. Así es que vamos a abrir un paréntesis hasta este momento, hablando acerca de este tema. Ustedes muy probablemente tienen en su casa, ¿verdad?, ahí enfrente, emblemas de este tipo. ¿Cómo se sentiría Dios si alguien a quien Él no ha escogido come del pan o bebe del vino? Sin duda que le podría resultar molesto u ofensivo, ¿no es así? Bueno, una vez aclarado esto, hermanos, vamos a hacer un resumen de todo esto que hemos explicado. Si me ayudan, por favor, con la imagen 2 que les pasé, los hermanos de video. Hemos hablado hasta aquí, hermanos, acerca de un rescate equivalente que fue proporcionado por Jesús, rescate que hizo posible un procedimiento de redención o de pago por la deuda que nos dejó Adán tan grande
del pecado. Esa redención a su vez va a dar resultado una expiación en los pecados o en el pecado que nos heredó Adán. Cuando nosotros ejercemos fe en ese sacrificio de Jesús, ahora los pecados pueden ser borrados en su totalidad, y cuando pecamos y nos arrepentimos y dejamos el mal, ahora es esto posible gracias a ese sacrificio. Esto entonces también va a producir en Dios una reconciliación de Él hacia nosotros, como ya explicamos. Y en un grupo limitado de humanos, que son los ungidos por Espíritu de Dios, aquellos que esperan, ¿verdad?, reinar con Jesús en el cielo, produce una justificación que los lleva a la vida en el cielo de manera indestructible. Y para la inmensa mayoría de los que estamos aquí, produce vida eterna y la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. Así es que, asentado todo lo anterior, hermanos, esta noche vamos a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacerlo justo como Él nos enseñó a hacerlo. Repasemos esto en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 24, en donde leemos: porque yo les transmití lo mismo que recibí del Señor, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser traicionado, tomó un pan y después de darle gracias a Dios, lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo que es dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Jesús hizo una oración y repartió el pan entre sus 11 apóstoles fieles. El pan sin levadura representa el cuerpo perfecto de Cristo. Por eso es que ese pan que ustedes han preparado es un pan únicamente mezclado con agua y harina y horneado. Representa el cuerpo de Cristo sin pecado. Es un pan sin levadura, para perdón de nuestros pecados. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús, pero antes vamos a hacer una oración. Nuestro hermano Luis Hergenreder nos dirigirá en oración y se pasará el vino. Bendito Padre Jehová, que moras en el cielo, nos sentimos muy agradecidos, muy contentos en esta tarde por podernos reunir con nuestros queridos hermanos. Sabemos que lo hacemos por medio de Zoom, pero no importa porque sabemos que queremos recordar la muerte de tu amado dolor de la atención su vida acá en la tierra por cada uno. Pedimos por favor, amoroso Dios Jehová, por medio del Espíritu Santo, arriba. que bendiga este pan que representa el cuerpo de tu amado, y también tenemos la oportunidad de vivir para siempre en esta tierra bendita. Y también nos diste la oportunidad de poder transmitir nuestras condolencias a ti, Padre Jehová. Sabemos que es por medio de tu Hijo amado que llegamos ante ti y te decimos amén, Jehová. Bien, vamos a esperar a que se pase el emblema y continuamos con el vino, con la copa de vino. Ustedes me indican, por favor, hermanos, en cuanto hayan terminado. Me dan la indicación, por favor.
Yo espero la indicación de ustedes, ¿verdad, hermanos? En cuanto esté listo. Sí, hermano. Gracias. Es que me dio como un tirón ahí. Hermano Jorge, ya está los emblemas. Correcto, gracias, hermano. Vayamos ahora, hermanos, amigos, ¿verdad? Familia que nos acompaña a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, pero ahora el versículo 25, en donde leemos así: después de haber cenado, también hizo lo mismo con la copa y dijo: esta copa representa el nuevo pacto validado con mi sangre. Sigan haciendo esto en memoria de mí cada vez que beban de ella. De igual manera, Jesús hizo una oración y luego les ofreció vino a sus apóstoles. Ese vino tinto que ustedes ven ahí, ¿verdad?, que ustedes tienen ahí en casita, representa la valiosísima sangre de Jesús en todo el proceso que ya hemos explicado, que fue derramada en beneficio de muchas personas para perdón de sus pecados, para que pudiéramos vivir eternamente y para que veamos de nuevo a nuestros seres queridos que se han dormido. Así es que esta noche vamos a hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo. El hermano Emilio Décima ofrecerá una oración y a continuación pasaremos el emblema del vino. Adelante, hermano. Nuestro amado y bendito Padre, Señor soberano Jehová, nuestro Dios en los cielos, Creador de todas las cosas, con un corazón rebosante de gratitud, Jehová, nos dirigimos a ti en esta noche tan especial, en esta noche plena de gozo, porque en obediencia al mandato de tu amado Hijo Cristo Jesús, en tu pueblo, de buena gana, nos estamos reuniendo a través de todo el mundo, juntamente con personas que nos acompañan para conmemorar la muerte en sacrificio de tu amado Hijo. Esa muerte en sacrificio que, como muy bien se está explicando, hace posible el perdón de los pecados y el que podamos tener la hermosa perspectiva, sobre todo para el futuro, de poder vivir eternamente aquí en la tierra, convertida en un verdadero paraíso donde realmente disfrutaremos de la vida, que es realmente vida, porque ya no existirá más el sufrimiento, ni el dolor, ni siquiera una misma muerte. Por eso queremos valorar, Jehová, este importante acontecimiento y te damos gracias que tú hayas bendecido los esfuerzos que hicimos por estar presentes. El vino que conservamos en cada uno de nuestros hogares simboliza apropiadamente la sangre preciosa de tu amado Hijo Cristo Jesús, esa sangre que vertió para beneficio de toda la humanidad. Por eso queremos mostrarte gratitud no solamente en esta noche, sino también en los días que vienen, los días venideros, haciendo tu voluntad y regocijando tu corazón. Jehová bendito, Padre amoroso, queremos expresar humildemente muchas gracias por este despliegue de bondad y sobre todo este gran acto de amor que tú has hecho mediante ofrecer a tu amado Hijo en sacrificio. Es a través de Cristo Jesús y a través de su sacrificio redentor que oramos a ti y te decimos amén, Jehová. Amén, Jehová. Bien, hermanos, pues vamos a pasar el vino, ¿verdad? Vamos a pasar el vino y de igual manera me indican, en lo que se pasa el vino vamos a reflexionar sobre Isaías capítulo 23, versículo 3 al 7, mientras este emblema se pasa. Yo les voy a leer una versión de la Biblia que es la Biblia del Peregrino, en donde ahí leímos en el versículo 3 que Jesús
fue despreciado y evitado por la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Dice esta parte de la profecía: al verlo, se tapaban la cara, despreciado lo tuvimos por nada. Y sigue diciendo que es considerado como un evangelio, ¿verdad? Esta parte de la profecía de Isaías: a él que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. En el camino fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Esta es una bella traducción, hermanos, de la Biblia, como les comentaba hace un momento, ¿verdad?, de la profecía de Isaías, que hace alusión a todo lo que hizo Jesús por nosotros. Y bueno, ese vino que ahora tienen ahí en sus manos, como ya se mencionaba, representa esa sangre que derramó Él para que fuera posible el perdón de nuestros pecados y ahora pudiéramos vivir eternamente. Así es que imagínese cuánto agradecemos el que Jesús, ¿verdad?, haya hecho esto por nosotros, y que hace posible que miremos al futuro bajo otra perspectiva quizás muy diferente de la que teníamos. Bien, ustedes me indican, ¿verdad, hermanos? Y entonces de aquí en adelante, ¿verdad?, pues debemos reflexionar precisamente en todos estos puntos, ¿verdad?, y acontecimientos que Jesús vivió, lo costoso, ¿verdad?, que fue para su Padre el darnos a este Hijo, que es el único hecho directamente por Él, y el primero, como ya sabemos, de toda la creación. Así es que, ¿qué les ha parecido? He citado de Isaías, capítulo 23, versículos 3 al 7. Ya se pasaron los emblemas del vino, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien. Bueno, pues nos resta contestar la última pregunta. ¿Qué más podemos hacer para demostrar nuestra gratitud? Podemos demostrar que estamos agradecidos si tomamos la decisión ahora de adorar a Jehová. Este sacrificio que efectuó Jesús nos da la oportunidad de tener una maravillosa amistad con nuestro cariñoso Padre Celestial, además de todo lo que ya hemos visto. Así es que nuestra fe en Dios crecerá, pero únicamente si aprendemos más exactamente acerca de Él. Así es que cuanto mejor conozcamos a Dios y a Jesús, más los amaremos. Y para ello es necesario no únicamente asistir a reuniones tan especiales como esta, sino que los testigos de Jehová por todo el mundo preparan reuniones para que ustedes, ¿verdad?, los que hoy nos acompañan, familiares, amigos, puedan seguir conociendo a Dios de una manera más exacta. ¿Cuánto nos ha animado, hermanos, repasar todo lo que ha hecho Jesús por nosotros? Mire, leamos la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, por favor. Lea conmigo la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, en donde leemos: el amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto, y Él murió por todos, para que los que viven
no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así es que durante los próximos días y semanas no dejemos de reflexionar en el valiosísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y les ofrezco una reflexión final, que es la siguiente. Un Padre muy generoso y amoroso nos heredó una gran fortuna. Aún antes de que usted y yo naciéramos, mucho antes de que siquiera existieran nuestros progenitores, puso a nuestra disponibilidad esta gran herencia sin siquiera pensar si seríamos los mejores hijos, o más aún, sin siquiera saber cuán grande sería nuestro amor para con Él. Por ello, este Padre, que es Jehová Dios, nos amó primero, y la gran fortuna que nos heredó es su Hijo primogénito, la única creación hecha directamente por Él, y cuyo sacrificio nos lleva a la vida eterna y nos permite ver de nuevo a nuestros seres queridos que hoy se han dormido en la muerte. Respecto a cómo nos amó Dios, reflexionemos en el siguiente texto final que les voy a leer, que es la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice así: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Ha sido un placer haber estado con ustedes esta noche. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Jorge García, por habernos explicado y disertado de una manera muy clara lo que ha significado para nosotros el sacrificio de Jesús.